He vivido en este país durante 40 años y hay una sola cosa que he construido de la que me siento verdaderamente orgulloso. No el negocio, no la camioneta, sino la casa en Fernwood Crescent, en Grimby, Ontario, con las contraventanas azules que mi esposa eligió en 2003 y los escalones del porche que yo mismo vertí una tarde de sábado. Y un jueves por la noche de octubre regresé a casa para encontrar a mi esposa de pie junto a la reja, con una sola maleta. Bienvenidos a las historias de venganza de Eric. Tomen algo para picar, pónganse cómodos y recuerden, las personas en estas historias tuvieron todas las oportunidades de comportarse correctamente. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les va a encantar estar aquí. Mi nombre es Roland Buchan. Tengo 63 años. Trabajé durante 31 años como contratista civil en la región de Niágara antes de jubilarme. Y si quieren entender quién soy como persona, les diré que en mi último día de trabajo, mi equipo me organizó una fiesta, y yo pasé la mayor parte del tiempo preocupado por si habría suficiente comida. Llego temprano. Me quedo hasta que el trabajo está terminado. Y cuando dejo una obra, la dejo mejor de como la encontré. Antes de contarles lo que hice después, díganme desde dónde están viendo esto. Me gustaría saberlo de verdad. La vida en Fernwood Crescent era de ese tipo de tranquilidad que se tarda 30 años en ganar. Mi esposa Sandra y yo llevábamos 36 años casados. Ella enseñaba en primaria y se jubiló la primavera anterior a la mía, lo que significó que, por primera vez en nuestra vida adulta, estábamos simplemente en casa juntos. Sin horarios, sin alarmas, sin obligaciones. Sandra es el tipo de mujer capaz de silenciar una habitación con una sola mirada y, 5 minutos después, hacer que esa misma habitación estalle en carcajadas hasta las lágrimas. Tiene opiniones sobre los comederos para pájaros que yo describiría como intensas y exhaustivas. No la hagan empezar a hablar de las tortas de cebo, a menos que tengan 40 minutos libres y ningún otro lugar a donde ir. Tenemos un hijo. Se llama Derek. Tiene 38 años, vive en Hamilton con su pareja, Joe, y trabaja en el sector inmobiliario. Es inteligente. Sabe cómo funcionan las cosas. Y, más importante aún, sabe cómo hacer que las cosas suenen como si funcionaran de cierta manera, incluso cuando no es así. Esa cualidad le ha servido mucho en su carrera. También es la misma que lo puso en mi contra. Las preguntas comenzaron el verano anterior. Derek empezó a preguntar por la casa. Preguntas casuales, de conversación. En una ocasión preguntó cuánto creíamos que valdría la propiedad en el mercado actual. Le dije que no tenía idea, porque no pensaba vender. Asintió de una manera que sugería que ya había hecho un cálculo del que yo no sabía nada. En una barbacoa en agosto, Joelle comentó: «Debe de ser difícil mantener una propiedad de este tamaño a nuestra edad». Le respondí: «Yo mismo vertí los escalones de la entrada, y están más rectos que la mayoría de las cosas que he visto salir del taller de un contratista». Ella sonrió. Cambió de tema. En septiembre noté que Derek llamó 3 veces en una misma semana, preguntando qué pensaba hacer con la propiedad a largo plazo. Le dije que el plan a largo plazo era seguir viviendo en ella, porque ahí es donde Sandra y yo vivimos. Él respondió: «Claro, por supuesto. Solo lo pregunto desde una perspectiva de planificación». Le dije que, desde esa perspectiva, nuestro plan era quedarnos. Y luego volvió a llamar el jueves. Sandra mencionó una vez que Derek le había preguntado, mientras yo estaba en la ferretería, si alguna vez había hablado con un abogado sobre que su nombre figurara en la escritura. Sandra le respondió que eso era asunto entre ella y yo, y le ofreció una galleta. Me lo contó como suele contar las cosas que le preocupan, con ligereza, casi de pasada, para que yo entienda que lo está procesando. Le dije que la casa estaba únicamente a mi nombre y que siempre había sido así. Ella dijo que tomaría otra galleta. Yo respondí: «Buena idea». Aquel jueves de octubre, había estado en St. Catharines ayudando a mi antiguo capataz, Frank Dooley, a mover equipo en su propiedad. Frank tiene 71 años y se niega a contratar a nadie para nada, porque nadie lo hace bien. Por lo general, tiene razón. Regresé a casa alrededor de las 6, con esa satisfacción tan particular de un hombre que ha hecho algo útil con sus manos. Doblé hacia Fernwood Crescent y vi a Sandra de pie junto a la reja. No en el jardín, no en el porche. En la reja. Tenía una sola bolsa a su lado, una tote de lona que usa para hacer la compra.
Aparqué, bajé de la camioneta y miré su rostro. Dijo. Roland. Derek estuvo aquí. Él y ella. Estuvieron 2 horas. Me contó lo que pasó. Derek había llegado a primera hora de la tarde con documentos. No documentos reales, como descubriría después, sino papeles que parecían lo bastante oficiales como para asustar a alguien que confiaba en su propio hijo. Le dijo a Sandra que la casa había sido transferida a su nombre como parte de un acuerdo patrimonial a largo plazo. Le aseguró que un abogado lo había confirmado. Dijo que lo más considerado para todo sería que tomara lo necesario y se quedara en otro lugar hasta que todo se resolviera. Añadió que no quería que la situación se volviera desagradable. Sandra se quedó de pie en su propia cocina mientras su hijo le decía que abandonara su hogar. Recogí la bolsa. Tomé su mano. La acompañé dentro y la senté en la mesa de la cocina. Le serví un vaso de agua y un trozo de pastel de limón. Luego fui al armario del pasillo y llamé a Margaret Bass. Margaret Bass es mi abogada. Lo ha sido durante 11 años. Tiene 52 años y una voz que podría dictar sentencia. Contestó al segundo tono. Le conté lo sucedido. Sin exagerar. Guardó silencio durante 4 segundos. Luego dijo. El título de esa propiedad está únicamente a tu nombre. Lo ha estado desde que la compraste y no ha cambiado. Añadió que nadie habría tocado ese documento sin que ella lo supiera. Que lo que Derek le mostró a Sandra no era una transferencia legal, y que pondría su carrera en juego por afirmarlo. Pregunté. ¿Qué hacemos? Respondió. Tú no haces nada esta noche. Yo lo hago todo. Para mañana por la mañana, tu hijo habrá recibido una notificación formal de allanamiento en su dirección de Hamilton. Hizo una pausa y añadió. Roland entró en tu casa y le dijo a tu esposa que se fuera. Quiero que sepas que me tomo esto como algo personal, en tu nombre. Dije. Te lo agradezco, Margaret. Descansa, respondió. 40 minutos después llamé a mi amigo Terence Poe. Terence y yo hemos sido cercanos durante 29 años. Trabajamos juntos a principios de los 90 y desde entonces no hemos pasado más de 2 semanas sin hablar. Contestó antes del segundo tono. Le conté lo ocurrido. Guardó silencio un momento. Luego dijo. ¿Le dijo a Sandra que se fuera de la casa? ¿A su propia madre, con una sola bolsa? Respondí. Sí. Dijo. Roland. Lo sé. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que va a estar Derek mañana por la mañana. Terence soltó un sonido que no era exactamente una risa, pero se acercaba. Dijo. Margaret da miedo. Respondí. Esa es precisamente la idea. No vas a dormir esta noche. Dormí bien. No dormiste nada bien. Tenía razón. Ni de lejos. Si has llegado hasta aquí, haznos un favor rápido, suscríbete. Mucha gente ve estos videos sin hacerlo, y no te cuesta nada, pero para nosotros lo significa todo. Gracias de verdad. A las 7:30 de la mañana del viernes, Margaret me envió el borrador de la carta. A las 8:15, la notificación de allanamiento ya había sido entregada. Estaba tomando café en la cocina cuando llegó la confirmación. Derek llamó a las 8:42. Dejé que saltara al buzón de voz. Volvió a llamar a las 8:51. Esta vez contesté. Dijo. Papá, acabo de recibir una notificación por allanamiento. ¿Qué está pasando? Respondí. Derek, voy a decir algo y quiero que lo escuches con claridad. Tu madre estaba de pie en la reja de su propia casa, con una bolsa de la compra, porque tú le dijiste que se fuera. Quédate con eso un momento antes de que sigamos. Empezó a hablar de planificación, del futuro, de que solo intentaba ayudarnos a pensar con anticipación. Lo interrumpí. Derek, Margaret revisó el título anoche. La casa es mía. Siempre ha sido mía. No hay transferencia. No hay acuerdo. No existe ningún documento que signifique lo que le hiciste creer a tu madre. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Se quedó en silencio. Continué. Entraste en mi casa y asustaste a tu madre hasta hacerla empacar una bolsa. Sea lo que fuera que esperabas que ocurriera cuando yo regresara, no ocurrió. Y ahora esto es lo que sí va a pasar. No eres bienvenido en esta propiedad. Eso es lo que significa la notificación.
Sandra y yo decidiremos en las próximas semanas si queremos tener alguna otra conversación contigo. Yo no contaría con ello. Dijo. Papá, solo estaba tratando de ser práctico. Respondí. Derek, el futuro de esta propiedad es asunto mío. Cometiste un error de juicio muy grave sobre lo que tu madre estaría dispuesta a tolerar. Ella es considerablemente menos indulgente que yo, y tú ya sabes lo poco indulgente que soy. Quiero que pienses bien lo que eso significa. Colgué. El lunes siguiente, revisé mi testamento con Margaret. El nombre de Derek fue eliminado de la herencia. Pregunté cuánto tiempo tomaría. Dijo que ya tenía listo el borrador revisado. Había supuesto que acudiría esa misma semana. Le dije que era una mujer extraordinaria. Respondió que lo sabía. Sandra se enteró durante la cena esa misma noche. Guardó silencio un largo momento. Luego dijo. Esa es una decisión que te corresponde a ti, Roland. Respondí. Lo es. Dijo. Me asustó en mi propia cocina. Lo sé. No dejaba de pensar que entrarías en cualquier momento. Siento no haber llegado antes. Puso su mano sobre la mía y dijo. Llegaste. Eso es lo que siempre haces. Terence vino el sábado. Los tres nos sentamos en el porche trasero hasta que bajó la temperatura y entramos a la casa. Trajo un bizcocho de café que, según él, había hecho su hija y que, sin duda alguna, había preparado él mismo. Cuando Sandra dijo que estaba delicioso, él tenía la expresión de un hombre recibiendo un premio. En un momento, Sandra fue a rellenar la tetera y Terence se inclinó hacia mí y preguntó en voz baja. ¿Cómo estás en realidad? Miré hacia el jardín. El arce del rincón trasero ya había perdido la mayor parte de sus hojas. Se acumulaban junto a la cerca, como siempre ocurre en octubre. Sandra llevaba 4 días pidiéndome que las recogiera. Dije. Mañana voy a encargarme de esas hojas. Terence respondió. Eso no es lo que te pregunté. Dije. Lo sé. ¿Estoy bien? Más bien de lo que esperaba estar. Él asintió. Sandra volvió, llenó de nuevo las 3 tazas y miró a Terence. Dijo. Tú hiciste este pastel tú solo, y todos lo sabemos. Él respondió que había sido un esfuerzo colaborativo. Ella dijo. Eso significa que sí. Él sonrió. Significa que sí. Sandra se sentó y tomó su taza. Parecía completamente en casa. Parecía alguien que nunca en su vida hubiera tenido que empacar una maleta. Y así es exactamente como me gusta.